La soberanía personal lo que requiere como primer medida fundamental es conocerse a sí mismo. Y en ese conocerse a sí mismo hay todo un camino que ya escapa a la política. Una de las mejores formas de graficar de lo que vamos a hablar con Enrique en este corto sobre soberanía personal es que veamos un tramo muy breve de V de Venganza, que es del año 2005, con Hugo Weaving, con John Hurt, con Natalie Portman, muy bien actuado, que habla de un supuesto futuro no determinado en el Reino Unido, donde luego de una gravísima catástrofe nacional se ha instaurado un gobierno ultrafascista, según lo dicen específicamente, con un alto canciller que se llama Adam Sutler, ese rol actuado magníficamente por John Hurt. Y el personaje principal, que porta una máscara, es la máscara de Guy Fawkes. Guy Fawkes fue un personaje de la historia británica que fue uno de los líderes de un complot para volar el Parlamento británico en 1605, para volarlo para matar al rey Jacobo I y restaurar el catolicismo en el Reino Unido, en Inglaterra. ¿Qué pasa? Los capturaron, los enjuiciaron y los ejecutaron. Eran 36 o 35 conspirantes. Y hay un poema, porque desde entonces, de 1605, todos los 5 de noviembre, que fue cuando ocurrió esta ejecución, se lo recuerda como el día de Guy Fawkes, el día de la conspiración de la pólvora. Y se hace una pequeña poesía que viene ya del siglo XIX que dice: Remember, remember the 5th of November that should never be forgot. Recuerda, recuerda el 5 de noviembre que jamás debemos olvidar. V, que es este personaje enmascarado, aclara que ha volado el Palacio de Justicia de Londres, lo va a ver ahora, dice, he volado el Old Bailey, que es el nombre del Palacio de Justicia de Londres, interviene tecnológicamente la cadena nacional británica y transmite un llamado al pueblo para que cada ciudadano recupere su soberanía personal, con un fondo musical muy interesante que es la obertura 1812 de Tchaikovsky, que rememora las invasiones napoleónicas de Rusia y cómo Rusia se lo sacó de encima. Veamos este magnífico tramo y préstenle cuidadosa atención, realmente vale la pena. Good evening, London. Allow me first to apologize for this emergency channel. I do, like many of you, appreciate the comforts of everyday routine, the security of the familiar, the tranquility, repetition. Bloody hell. I enjoy them as much as any bloke. But in the spirit of commemoration, Who's that, Mum? whereby those important events of the past, usually associated with someone's death or the end of some awful bloody struggle, are celebrated with a nice holiday, I thought we could mark this November the 5th, a day that is sadly no longer remembered, by taking some time out of our daily lives to sit down and have a little chat. There are, of course, those who do not want us to speak. Let me think, just let me I think. suspect even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way. It's Chancellor Sutler. Damn it. Why? Because while the truncheon may be used in lieu of conversation, words will always retain their power. Words offer the means to meaning, and for those who will listen, the enunciation of truth. And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there? You designed it, sir. You wanted it foolproof. You told me every television in London. Cruelty and injustice, intolerance and oppression. And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit, you now have censors and systems of surveillance coercing your conformity and soliciting your submission. We need cameras. How did this happen? Who's to blame? Well, certainly there are those who are more responsible than others, and they will be held accountable. But again, truth be told, if you're looking for the guilty, you need only look into a mirror. I know why you did it. I know you were afraid. Who wouldn't be? War, terror, disease. There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense. Fear got the best of you, and in your panic you turned to the now High Chancellor Adam Sutler. He promised you order, he promised you peace, and all he demanded in return was your silent, obedient consent. Inspector, you're almost through. Last night I sought to end that silence. Last night I destroyed the Old Bailey to remind this country of what it has forgotten. More than 400 years ago, a great citizen wished to embed the 5th of November forever in our memory. His hope was to remind the world that fairness, justice, and freedom are more than words. They are perspectives.
So if you've seen nothing, if the crimes of this government remain unknown to you, then I would suggest that you allow the 5th of November to pass unmarked. But if you see what I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, Then I ask you to stand beside me 1 year from tonight, outside the gates of Parliament. and together we shall give them a 5th of November that shall never, ever be forgot. Pero un par de comentarios que creo que sí vale la pena sobre esa escena que vimos, que fue el mensaje que da al pueblo inglés este personaje misterioso V. La pantalla gigante que se muestra varias veces existe realmente, está en Piccadilly Circus en Londres. Piccadilly Circus viene a ser como el Obelisco de Buenos Aires, el centro neurálgico de la ciudad. V invita al final al pueblo a reunirse y dice literalmente: dentro de un año frente al Parlamento, para darle al gobierno un 5 de noviembre que jamás olvidarán. ¿Qué es lo que luego ocurre un año después? Una auténtica revolución. Preguntamos: ¿no debemos los argentinos derechos y trabajadores, que somos la vasta mayoría, convocarnos, por ejemplo, para el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, y darle a nuestro gobierno, a nuestros politiqueros y a toda la prensa canalla un Día de la Soberanía Nacional que jamás, jamás van a olvidar? Pensémoslo. Faltan 7 meses todavía. Quizás es una tarea que podríamos llegar a coordinar. ¿Se prende usted? Breves conceptos. A cada derecho humano le corresponde una responsabilidad humana, si no, el que no es responsable no tiene derecho a ningún derecho. No se puede ser libre en un país esclavo, métaselo en la cabeza. La Argentina es un país esclavo. Por más que a usted le vaya bien o mal económicamente, usted es un esclavo porque pertenece a una nación esclavizada, donde el caballo de Troya impuesto, llamado democracia, a lo largo de los últimos 37 años, 30 años de democracia más 7 años de un régimen absolutamente traidor, ha sido el instrumento que ha permitido la colonización de Argentina. Usted no es libre por más que le vaya bien en lo personal, porque usted es ciudadano de un país absolutamente esclavo, y esclavo es quien espera que venga otro a liberarlo. Por eso no será el momento para que convoquemos el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, en el Obelisco, por ejemplo, para hacerle ver a este gobierno, a esta clase dirigente perversa y maligna, hacerles ver un Día de la Soberanía Nacional que jamás se van a olvidar. Porque esa es la propuesta de fundar la Segunda República, Enrique. Y si alguien se pregunta, de todos estos desastres, ¿quién es el responsable? Como dice ese tramo que pasamos al principio del programa, si quiere saber quién es el responsable, miren el espejo.